compartir. Bien, muchas gracias. Nuevamente, buenas noches a cada uno de ustedes, colegas. Samir, Marta, Daniel, Ana Cari, Jovis y bueno, los colegas que se estarán incorporando en algún momento. Estamos en nuestra tercera y la clase ahí complementaria del parte de este diplomado, ¿no? Promovido a iniciativa de Juris Ambiental, a, a quienes felicito, ¿no? Definitivamente perdón, los felicito definitivamente por estas iniciativas, ¿no? Como les dije al principio, desde la primera clase, son pocas las entidades que promueven este tipo de eh, eventos, ¿no? Que sean cursos, talleres, diplomados, eh, convenios. Es muy importante tener eh, estos temas que son tan dinámicos, ¿no? Todos los días vamos a ver algo nuevo. Estamos regulando la vida, el ambiente, ¿no? Y dentro del ambiente, pues, el aspecto de los bosques, ¿no? A través de la materia forestal, ¿sí? Entonces, mi agradecimiento y reconocimiento para Juris Ambiental, para cada uno de ustedes también. Muy bien, nos quedamos en el siguiente caso. A ver, a ver, un segundito. Ah, no, un segundito. Ya habíamos desarrollado, como vemos, ujú, ya habíamos desarrollado las clases anteriores, eh, la institucionalidad forestal, el inicio, el origen, cuál es el marco general, luego cuál es el marco, la norma específica para esta materia. Hemos hablado de los tres actores principales, cuáles son eh, los aspectos novedosos en la ley forestal y fauna silvestre y los reglamentos que se dieron ya en el año 2015, ¿no? ¿Qué aspectos se podrían tener? Habíamos recordado la figura del regente, ¿no? Este antiguo consultor forestal llamado así, ¿cierto? Eh, También la figura del tercero solidario, ¿no? Y ahí estábamos conversando de que como recomendación, como reflexión, de que la normativa debería o que los actores principales deberían realizar eh, actividades menos engorrosas para poder eh, viabilizar el mecanismo destinado a que se incluya al tercero solidario en los procedimientos administrativos sancionadores, ¿no? Sobre todo porque se les piden muchos requisitos que seguramente en las comunidades nativas se les va a complicar estar pidiendo, ¿no? Estar pidiendo tantos requisitos, no tantas figuras, tantos supuestos para recién considerar eh, eh, el hecho de poder incluirlos, ¿no? Y eso también llega para hasta segundas instancias administrativas, ¿no? Entonces, sí, esperemos que esta figura o esta iniciativa del tercero, el tercero forestal, eh, pueda tener resultados, ¿no? Se tuvo algunos resultados en algún momento, es una figura nueva, en el año 2018, 19 se empezó a sustentar esta figura, pero bueno, habría que hacer una línea de tiempo de cómo es que está resultando, ¿no? Qué tan engorroso es considerar al tercero solidario como responsable, ¿no? De las actividades o del mal manejo que se puedan hacer en títulos habilitantes de comunidades nativas. Hay que considerar eso, ¿no? No hay que olvidar, hay que dejarlo de lado, ¿no? Muy bien, tenemos otro caso. Ya habíamos hablado del caso de la señora Valverde, ¿no? ¿Recuerdan? La extracción no autorizada, el transporte proveniente de recursos no autorizados también, ¿no? La proporcionalidad, también hemos hablado de la proporcionalidad.
que es un principio del derecho también que está regulado en la ley forestal, pero que se contravenía, recuerdan, con las disposiciones de los reglamentos de la ley forestal en el que en un principio ponían 10 UITs como consecuencia, ¿no? Como sanción, ¿no? También hemos visto, ahora que recuerdo, la comparación, ¿no? O el distingo que se hace en las nuevas infracciones, en el nuevo anexo de las infracciones forestales, ¿no? En el que se distingue de que un árbol no autorizado por parte de extracción de un árbol no autorizado por parte de un titular es algo grave, pero un árbol no autorizado por parte de un tercero eh, es una cuestión o una infracción cuya sanción tiene el revestimiento de muy grave, ¿no? Entonces, esta contradicción, ¿no? Finalmente, el recurso es el recurso, es uno solo, ¿no? El árbol no va a ser distingo de quién lo taló de manera ilegal, ¿no? Muy bien. Eh, ok, continuamos entonces. El caso de hoy va a ser que el señor Pérez es titular de una concesión de productos forestales diferentes a la madera. Ya, nos hacemos una idea que puede ser la castaña, ¿no? Desde el 15 de junio de 2009 con una vigencia de 40 años, desde el otorgamiento de su título habilitante. El señor Pérez presentó planes de manejo para el aprovechamiento de castaña también, siendo el último plan operativo aprobado para el periodo 17-18. Adicionalmente, en el plan operativo de este año, de la cosecha 17-18, se le autorizó de forma accesoria el aprovechamiento de recursos forestal maderable también, ¿no? Respecto a las especies Capirona y Chihuahua, 10 individuos de cada especie. Muy bien. Entonces, es un productor, un titular de una concesión de castaña, pero adicionalmente tiene un, un- una autorización, un título habilitante traducido como una concesión para poder extraer de manera sostenible, ¿cierto? Un buen manejo de 10 individuos de Capirona y Chihuahua. Muy bien, entonces estamos en 10 años después, junio de 2019, los Infor comunicó al señor Pérez respecto de la supervisión a desarrollarse en el área de manejo. Luego de las coordinaciones, el señor Pérez indicó que no podría participar de la diligencia, no obstante, enviaría a un representante. La autoridad regional remitió a los Infor documentación pertinente para el desarrollo de la supervisión, entre la cual se tenía el balance de extracción, que es uno de los documentos que necesita el supervisor para precisamente cotejar, ¿no? Comparar lo que tienen en escritorio, lo que fue aprobado en escritorio y lo que se tiene en campo, ¿no? Una supervisión para ver el check de cada uno de estos factores. Entonces, la autoridad regional envía a los informes el balance de extracción, eh, ¿cierto? También el permiso en sí, las declaraciones de manejo, todos los documentos aprobados, ¿no? Para poder realizar las guías de transporte forestal, la forma 20, en la cual detalla exactamente qué tipo de especie va a realizar, va a llevar, ¿sí? A ver, un segundito, por favor, un segundito. Ya, gracias. Disculpen la interrupción. Eh, muy bien, entonces.
El balance de extracción señala que el concesionario ha declarado haber realizado el aprovechamiento del 100% del recurso de castaña, así como la movilización del 100% del recurso maderable Capirona y Chihuahuaco. Acá estamos hablando de los 10 individuos de cada especie, ¿no? Y 20 individuos, el 100%. Entre el acervo documentario, que son precisamente los documentos que les mencionaba que la autoridad regional debe remitir en el plazo de hasta 15 días a la entidad supervisora, ¿sí? Obra una denuncia correspondiente al mes de diciembre del año 2017, ¿no? Donde el señor Pérez comunicaba a la autoridad regional que terceras personas habrían ingresado a su concesión sin autorización. Estamos hablando de una invasión. Y si nos adentramos al caso, estamos, oh, es- a ver, eh, si nos ponemos dentro de la concesión, puede ser una concesión en Madre de Dios, ¿no? ¿Y qué ocurre, como les decía en las clases anteriores, ¿no? En Madre de Dios hay superposición de títulos, hay títulos sobre una misma parcela, un título agrícola, un título minero, un título forestal, ¿no? Y no solamente eso, sino que también está la minería ilegal, ¿no? Entonces, normalmente con todos los presuntos delitos que podrían acarrear, ¿no? Entonces ahí nos estamos eh, figurando, ¿no? Estamos en Madre de Dios, en una concesión de castaña y hay una invasión. Seguramente es una invasión de minería. Sí están corriendo las láminas, ¿no? Sí. Muy amable, muchas gracias, Andrea. Entonces, durante la diligencia se planificó supervisar el 100% de los árboles de castaña, existiendo evidencias de aprovechamiento, ¿no? Las evidencias ya las manejan ustedes, ¿no? Le dice que son los llamados cocos, las cáscaras, ¿no? El apilamiento. Hay aprovechamiento de evidencia, ¿no? Ello al encontrarse vestigios, como les mencionaba, de cocos chancados, y conforme a las características corresponderían al periodo de vigencia del plan de manejo. Podría verse que está bien. Asimismo, se verificó en campo el aprovechamiento de 5 individuos de la especie Capirón, siendo que 5 de ellos se encontraban aún en pie. Por otro lado, se verificó el aprovechamiento de 8 individuos de la especie Chihuahuaco, evidenciándose 2 en pie. Adicionalmente a ello, el supervisor verificó el aprovechamiento de 3 individuos de la especie Misa, ¿no? Ya nos estamos haciendo una idea, ¿no? De qué es lo que se tiene, ¿sí? A ver. Así, el supervisor verificó el retiro de la cobertura forestal para el desarrollo de actividades mineras, ¿no? Entonces, definitivamente, estamos viendo eh, estamos viendo mm, que efectivamente nos encontramos ante una invasión de minería, ¿cierto? Así, el supervisor verificó que hubo un retiro de cobertura forestal para el desarrollo de las actividades mineras, hecho que se encontraba próximo a una quebrada y de fácil acceso a terceras personas. Según las evidencias, ujú, según las evidencias, parecería ser una minería abandonada, siendo que con las imágenes multitemporales de los años 2017 y 18 se tiene que el cambio de uso por minería ascendente a 6 hectáreas habría realizado en junio del 2017. Respecto a este hecho, el representante del señor Pérez mencionó que presentaron la denuncia correspondiente a fin de deslindar todo tipo de responsabilidad. Eh, a ver, recuerdan que en las clases pasadas, muy amables, gracias. En las clases pasadas señalábamos de que
con una denuncia diligente en su momento ante las autoridades correspondientes, ¿no? Porque han habido casos en que han denunciado eh, para un teniente, teniente al gobernador, no, para un, no, es más, hasta para un juez de paz se puede hacer la denuncia, pero había creo que era un vice, ¿Es su como prefecto? sí, entre su prefecto también, ahí es correcto, es autoridad, pero hubo un caso en que se denunció ante no sé si era un teniente, creo que era un teniente ah, era un símil de un APU, pero era la segunda persona que viene después del APU, ¿no? Teniente Entonces, gobernador. un teniente gobernador, pero ahí, local, por decirlo así, ¿no? Entonces, en esos casos no se le considera una autoridad competente. Si bien es cierto, tienen un manejo de autoridad interna, pero no es una autoridad aprobada dentro de la legislación forestal. Por eso es que tiene que irse siempre las denuncias ante la autoridad regional, que es una autoridad competente, ante la Fiscalía especializada en materia ambiental, que es una autoridad competente, ante la oficina desconcentrada de los Infor, también, ¿no? Si hay una oficina desconcentrada también de la Autoridad Nacional, el CERFOR, también pueden ir a Defensoría del Pueblo, pero tienen que ser autoridades eh, reconocidas por la legislación forestal, ¿no? Porque si no, la denuncia no va a prosperar, ¿sí? Entonces, ¿recuerdan qué condición tenía esta, a ver, qué condición tenía mm, este titular? Aparte de ser titular de un derecho a aprovechamiento, ¿recuerdan? Lo hemos visto en las dos clases. Una de las cláusulas le da la condición de a él una facultad o un nombramiento de, ujú, de custodio forestal, ¿cierto? Entonces, al ser custodio forestal, lo primero que se tiene que hacer es estar atento precisamente a estas invasiones. Prácticamente esa es la condición que se le da y en buen cristiano se traduce a que se deben hacer las denuncias correspondientes, ¿no? Y ahora, hay otros criterios. Se exige que haya una diligencia debida. Si la invasión continúa, pues habrá que, valga la redundancia, continuar haciendo las denuncias, diligencia. Nos pregunta Samir. Muy bien. ¿El regente puede ser custodio forestal? Efectivamente, es un representante del titular cuando es un representante, está representando a un titular, a un concesionario, efectivamente, ¿no? Él adquiere esa condición. Por lo general, el concesionario le da amplias facultades y poder. Es más, al regente es el que tiene que presentar el plan de manejo, es quien conoce como la palma de su mano, por decirlo así, la parcela de corta, ¿no? El plan operativo. Entonces, les da amplias facultades, amplios poderes. Y es quien tiene que estar en el día a día, porque no siempre el concesionario está. Si el concesionario dejara su terreno, ¿no? Estaría sujeto a que se invada. Entonces, pero también le podrían decir, no, no ha sido diligente. ¿Por qué permitió las invasiones? ¿Por qué no denunció? ¿Por qué no estuvo en el día a día en su concesión? Si para eso pidió, para eso declaró bajo juramento tener eh, la actividad del buen manejo forestal. Y eso fue lo que se le aprobó. El Estado como concedente a través de la autoridad regional, en este caso eh, la gerencia regional forestal, entiendo, en Madre de Dios, eh, realizó eso, ¿no? Le está pidiendo ello.
¿no? Entonces, les aprobó la condición, ¿no? Y tendrían entonces que el concesionario otorgarles esa facultad, ese poder, ¿no? Del cual está premunido para que sea el regente, el custodio forestal, ¿no? Y él es el quien está en el día a día, sabe exactamente qué madera han tumbado, sabe qué árboles han afectado, sabe cuándo son por factores climatológicos, ¿no? Y cuándo es por efectivamente invasión. Vamos a... Ujú, efectivamente, entonces, atendiendo la consulta, ¿no? De nuestro colega Samir, Samir Ríos, sí, efectivamente, el referente puede ser un custodio forestal. ¿No? Vamos a pasar a la otra. ¿Qué ocurriría, ¿no? ¿Qué ocurriría? ¿Cuáles son los hechos relevantes en este caso? Ujú. Árboles aprovechados sin autorización, volumen de madera injustificado, según el balance de extracción se movilizó el 100% del volumen aprobado y hay un retiro de cobertura boscosa por actividades mineras en 6 hectáreas. ¿Se evidencia algún hecho irregular? ¿Existen indicios suficientes para iniciar un procedimiento administrativo sancionador? ¿Cuáles serían? ¿Existen indicios de la comisión de un delito? ¿Cuáles serían? ¿Qué autoridades son las competentes para pronunciarse en este caso? ¿Y respecto a qué hechos? ¿Mm? A ver, ¿cuál sería, a ustedes colegas, cuál sería o, el hecho irregular en este caso? Como les dije, El volumen ujú, injustificado. ujú, correcto, muy bien, muy bien. Ujú. Andrea, ¿cierto? ¿Te Sí, parece, Andrea? Muy bien, para que lo consideren en la evaluación también. Excelente, el volumen injustificado, ¿cierto? ujú. ¿No? ¿Cuáles son los indicios suficientes para iniciar un procedimiento sancionador? El tema del volumen injustificado y la movilización, ¿no? Sería el numeral 21 y 26 en Correcto, ese muy caso. bien. Ujú. El anexo, ajá, del anexo de las infracciones forestales, ¿no? La movilización injustificada. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿No? ¿Existen indicios también de la comisión de un delito? ¿Cómo lo ven? ¿Habría delitos? Claro que sí, sí hay un volumen injustificado, claro que sí, por tráfico, con el verbo eh, de comercialización. Correcto, Por el hecho de que correcto, se han aprovechado árboles no autorizados también, ¿no? Porque en la supervisión menciona de que se han evidenciado este, árboles movilizados de la especie Misa, cosa que no estaba aprobado en el plan de manejo forestal, ¿no? correcto. Ajá. La extracción no autorizada de estos árboles. Y sí, efectivamente. ¿No? Se podría dar la comisión de un delito, porque también en vía administrativa, ¿no? ¿no? Tiene una sanción, una consecuencia, una multa, ¿no? Dependiendo de la gravosidad, puede declararse la caducidad también del título, pero en vía penal, ¿no? Tiene un revestimiento de otra índole, ¿no? Ya la pena es privativa de la libertad, ¿no? Muy bien, correcto. Eh, César, no te olvides de considerar las intervenciones, por favor. Tu apoyo ahí. Sí, sí, acá Ujú. estoy. Sí, muy bien, Según, gracias. Sí, según ajá. el balance de Samir, extracción, según el sí, y balance de nuestro colega. extracción se había Ajá. movilizado al 100% lo que se había declarado en el plan de manejo, ¿no? Pero Ujú. luego ahí los Infor supervisando
se da cuenta de que algunos especímenes están en pie, cosa que no concuerda con, con el balance de extracción, pues. Ajá, correcto. Ese es el caso típico, ¿no? ¿Cómo es que se puede movilizar 100% de una determinada especie y vemos que el árbol está en pie? Entonces, ¿de dónde fue que salió este volumen? De un área no autorizada, definitivamente, ¿no? ¿Cómo es que se pudo haber movilizado formalmente el volumen de 10, en este caso, pues, de 8 especies, o individuos de la especie Capirona, eh, de manera aparentemente formal, si en la evidencia, lo que se observa, lo que es la prueba que va en el informe de supervisión, recuerdan, lo que son las actas, lo que evidencia en campo el ingeniero, el supervisor, es precisamente que no hay indicios de aprovechamiento. Los árboles están de pie, ¿no? Y se puede observar que también hay volumen no aprobado, ¿no? También de madera cortada. Mm, ¿Qué ocurriría? A ver, ¿cuál sería el peor de los casos, ¿no? Que puedan salir de zonas o de áreas naturales protegidas. Hay que tener en consideración que muchos de estos títulos en Madre de Dios están en la zona de amortiguamiento de la reserva de Tambopata. ¿M? Entonces es altamente probable, ¿no? Espero equivocarme, pero como es madera que no se sabe de dónde viene, eh, que provenga precisamente de áreas naturales protegidas. Ujú. Y también tenemos la comisión de otro delito, ¿no? El de minería, precisamente, minería ilegal, ¿no? Y los consecuentes, además de eso, los consecuentes actos que se puedan dar dentro de estas actividades, ¿no? Sabemos, muchas veces, homicidios, eh, trata de personas, ¿no? Secuestros. Entonces, es bastante complejo, ¿no? Ya tenemos muchos años y parece que ha reflotado esta figura de realizar delitos provenientes de la minería ilegal. ¿Cuáles son las autoridades competentes para pronunciarse en este caso, ¿no? Respecto a qué hechos. Con respecto a la minería ilegal, la FEMA. Ujú. Sí, muy bien, correcto, Ujú. Andrea. Ujú. Persiguen Otra, el delito. otra, ajá, otra autoridad competente, la autoridad regional, también, que aprueba el plan de manejo. Ujú, correcto, sí, competente, ¿no? Para poder, es más, imagínense en el caso, gracias por la absolución, Andrea, imagínense el caso de que la autoridad regional, como bien menciona nuestra colega, eh, haya aprobado, ¿no? El aprovechamiento de recursos forestal sobre un área que ya estaba invadida, que ya era un gran cráter, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un terreno agreste, ¿no? ¿Cómo es que se podría dar? ¿Qué tipos de delitos adicionales? Sí, adelante. Link, Link, Carabedo. Pensé que había abierto el micro para una consulta. ¿Alguien más? Doctor, Creo que estaba. consulta. Sí, adelante, Evandro. Volviendo al tema del volumen injustificado, Ujú. ¿consideras que también esté tipificado la 314B, responsabilidad por información falsa en informes? En volumen injustificado. Exacto, Y si se considera también información falsa. exacto. Eh, la información, sí, hay criterios cuando se aprueba, eh, por ejemplo, ¿no? En el tema de las alertas forestales, se aprueban
5.000, 6.000 metros cúbicos, ¿no? De capirona. Y va el supervisor, ¿no? Y efectivamente no encuentra ni un solo árbol de capirona. Encuentra un aguajal en la zona donde deberían estar los árboles aprobados, ¿no? Con coordenadas UTM. Encuentra un aguajal, encuentra un pastizal, ¿no? Y no están. Entonces, definitivamente hay información falsa que es comunicada al competente y claro, el competente para precisamente aplicar una sanción sobre la información falsa está dentro de la autoridad regional, ¿no? Entonces, Definitivamente. caso en el titular no recae. No, el titular también. Ah, árboles fantasmas. Sí, así es correcto. El titular también, precisamente. En vía administrativa es posible de ser investigado. Ahora, se tenían unos criterios, y gracias por la consulta, se tenían unos criterios en los cuales hace mucho se iniciaba por la llamada, con la otra legislación, la T, ¿no? A presentar información falsa, ¿no? Entonces, hubo interpretaciones. Se decía de que si la información es falsa, el que tiene que ser el competente para investigar eso es la autoridad quien recibió la información falsa, ¿no? Quien aprobó, recibió la información falsa para aprobar. Entonces, ¿quién sería el competente? La autoridad regional, ¿no? Por eso que en el OSINFOR solamente se comunicaba para que la autoridad regional inicie procedimientos contra estos titulares que presentaban información falsa. Eh, Se comunicaban esta casuística a las gerencias forestales, bueno, en ese momento, en ese tiempo, las direcciones regionales, ¿no? Para que puedan iniciar, y no se tenían números. Fue muy particular, porque hubo una temporada en un gobierno regional grande, ¿no? Uno de los tres grandes allá de los grandes amazónicos, ¿no? Del territorio amazónico eh, que iniciaron por información falsa. Y fue una buena iniciativa. Es más, iniciaron sus procedimientos. Ya no nos llegaron las notificaciones, pero sí nos llegaron los inicios. No nos llegaron las notificaciones de la consecuencia, pero ya era bastante. Era un gran avance, ¿no? De que puedan asumir los gobiernos esta, esta consecuencia, ¿no? Esta sanción, la tipificación sobre información falsa. Eh, Lamentablemente duró muy poco esa gestión. A mí particularmente me llamó de manera positiva la atención, ¿no? Que, que se puedan realizar esta información precisamente es aplicar la norma. La norma señala como una de las infracciones del hecho de que son pasibles de sanción presentar información falsa, pues se tiene que actuar conforme a derecho. Y lamentablemente solo duró muy poco tiempo. Yo conté como 2 meses que había durado bueno, pues ese director forestal, ¿no? Fue cambiado y después no se tuvo más información, ¿no? Respecto de los inicios de procedimientos administrativos sancionadores en torno a la información falsa. Ahora, otro tipo de la consecuencia de la presentación de la información falsa es comunicada por el OSINFOR también al CERFOR para que puedan realizar sus investigaciones, ya no con el titular, sino con el regente, ¿no? Con el regente forestal. En casos, como les decía, extremos, ¿no? 6.000 metros cúbicos de capirona y encuentra un aguajal, ¿no? ¿Qué ocurrió ahí? Entonces, precisamente son pasibles de delitos, ¿no? Que otros delitos, ¿no? ¿Y qué autoridades son competentes para pronunciarse quienes los mencionaban, ¿no? Justo nuestra colega Andrea nos señalaba, ¿no? Que en el caso de los delitos va la FEMA y en vía administrativa ya sería el OSINFOR, el CERFOR y la autoridad regional
dependiendo de la casuística que se esté viendo. Pero si hablamos de competencia, son esos los llamados a intervenir. Ujú, muy bien. Entonces, dentro de los hechos irregulares vemos el aprovechamiento del recurso forestal, ¿no? Sin contar con la autorización correspondiente a la especie misa de 3 individuos y el volumen injustificado de capirón y 7 árboles, ¿no? De Chihuahua. Minería en 6 hectáreas, ¿no? ¿Cuáles son los indicios de infracciones? El volumen no autorizado injustificado, el retiro de la cobertura para actividades mineras y el incumplimiento de obligaciones contractuales, ¿no? Y acá viene a tallar el deber de custodio forestal, ¿no? Importante, ¿no? La figura del custodio, como les decía. No olvidemos, cuando se va a supervisar, no necesariamente es eh, sobre las actividades declaradas en el plan de manejo forestal, sino también se pueden hacer, recuerda, supervisiones a obligaciones contractuales, ¿sí? Eh, ¿Y cómo es esto? La casuística ¿por qué se supervisa obligaciones contractuales? Bien, está permitido, ¿no? Dentro de los INFOR. Ahora, ¿por qué no se supervisa un plan de manejo? Que es lo ideal. Y si se supervisan obligaciones contractuales, es porque no hay un plan de manejo aprobado, no hay un plan de manejo presentado a aprobar, ¿no? Y se da, por lo general, en concesiones abandonadas, ¿no? Llamadas así. Los indicios de la comisión del delito por extracción no autorizada de recursos forestales, ¿no? El Código Penal lo prescribe en el artículo 310. Las autoridades competentes, como les mencionaba y confirmamos a través también de las intervenciones, ¿no? El CERFOR para la responsabilidad del regente, los INFOR por el volumen no autorizado de misa y el volumen injustificado de las otras 2 especies, la autoridad regional por el cambio de cobertura, por el cambio de cobertura boscosa, ¿no? Por actividades mineras y la invasión de terceros, y el Ministerio Público en cuanto al volumen no autorizado e injustificado, así como el retiro de la cobertura para la minería. ¿Sí? Como a veces como reflexión, ¿no? Nos ponemos a pensar y nosotros veíamos y decíamos, o evaluábamos, ¿no? Decimos, eso, Madre de Dios, el paraíso que significa Madre de Dios, cómo se ha ido afectando, ¿no? Lo peor que podría pasar, ¿no? Al país, ¿no? Como Estado, es que estas actividades ilícitas migren, y poco a poco fueron migrando, y llegaron a Huánuco, ¿no? A Puerto Inca, de la misma manera, ¿no? Dándoles en algunos casos revestimiento de legalidad, ¿no? Y para luego incurrir en delitos. Y esto continuó el camino y ahora, hoy por hoy, tenemos lo que ocurre en la Sierra de la Libertad, ¿no? Entonces, algo que ya no solamente los delitos van a nivel formal o entre empresas, ¿no? Cuestiones que tendrían que hacer respecto de del aprovechamiento de los recursos, ¿no? Sino ya ha escalado, ¿no? A otro nivel, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí está la situación que se plantea y que, bueno, tendría que darse soluciones, ¿no? Soluciones extremas, recuerda, políticas públicas, solución a un problema. ¿No? Ahí tenemos mucho, mucho todavía por hacer. Bien, el segundo caso del día, en el mes de mayo de 2019 se realizó una supervisión por parte de los Infor al área del Plan Operativo 1, correspondiente al permiso para aprovechamiento de productos forestales con fines industriales, así es el título, ¿no? de estos permisos, y o comerciales, otorgado a la comunidad nativa Puerto Segundo, en la provincia de Ucayali, departamento de Loreto, cuya vigencia va a ser por un año. Entonces, se planificó supervisar el 100% de los árboles aprovechables aprobados.
correspondientes a 110 árboles de tornillo. ¿Mm? Miren, el 100% de los árboles aprovechables, de todo lo que se aprobó. Se aprobó 110 árboles de tornillo, se aprobaron 90 de la especie lupuna y 62 de la especie capirona, ¿no? Todos los cuales fueron movilizados en el mes de febrero del año 2019. Si la supervisión fue en mayo, tendrían que evidenciarse indicios de aprovechamiento, ¿no? Hablábamos indicios de aprovechamiento, tocones en el terreno, ¿no? Pedazo de árbol que queda cuando hay un aprovechamiento, ¿no? Estos los tocones, ¿no? Ustedes conocen mejor eh, el- el- las definiciones, el tecnicismo. Eh, Trochas, carrozables, ¿no? Patios de acopio, ¿no? Son cuestiones que se miden para ver si efectivamente hay indicios de aprovechamiento, ¿no? Muy bien, se movilizaron en febrero del año 2019 de acuerdo a lo que señalan las guías de transporte forestal, ¿no? Suscritas por el APU de la comunidad Puerto Seguro, la comunidad nativa Puerto Seguro, que fueron remitidas por la autoridad regional a los Infor, junto con otros documentos, ¿no? Los que mencionábamos temprano, tales como el permiso forestal, la resolución que aprueba el plan de manejo, el informe técnico dando cuenta de los resultados de la inspección ocular realizada por la autoridad regional, entre otros. Importante, ¿no? El informe técnico dando cuenta de los resultados. En la diligencia de supervisión, sin embargo, el ingeniero de los Infor constató que ninguno de los árboles declarados en el plan de manejo existía en las coordenadas establecidas. Miren, ninguno de los árboles. Estamos hablando de 110 más 90. A ver, 110 tornillos, 90 de lupuna y 62 capironas. Estamos hablando de 100, 200, 262 árboles. Miren. Ujú. No se hallaron tampoco signos de trabajo de aprovechamiento forestal. Asimismo, el supervisor consignó en el acta, que es la prueba, ¿no? En el acta de supervisión, que dentro del área del plan operativo se habría producido una pérdida de cobertura boscosa, aproximadamente 3 hectáreas, en donde se hallaron cultivos de yuca y plátano, ¿no? O sea, no solamente hubo extracciones no autorizadas, sino también el desbosque, la pérdida de cobertura boscosa, ¿no? Cabe señalar que del análisis multitemporal de las imágenes de los satélites Landsat 5 y Sentinel que se tienen, ya, se han determinado que la pérdida de cobertura boscosa en el área en el que fueron hallados los cultivos se realizó entre el mes de abril y mayo de 2019, hecho que fue señalado por el supervisor forestal en su informe. Ujú. Eh, entonces, ya estamos hablando del año 2018, ¿no? Cómo entre abril y mayo del 2018 se da esta pérdida de cobertura boscosa. Ujú. ¿Qué podríamos ir, qué podríamos ir evaluando de este caso? ¿Sí? Que los árboles declarados en el plan operativo no existen. Ujú. Que no hay indicios de aprovechamiento forestal, ¿cierto? Que de acuerdo a las guías se movilizó el 100% del volumen aprobado. Ahí se podría plantear una alerta forestal. Correcto, precisamente. Este es el caso típico para plantear una alerta forestal. Muy bien, Andrea. Efectivamente, ¿no? Porque estamos viendo la gravedad. Se puede ver qué factores, ¿no? Recuerdan cuando hablábamos de la caducidad, tienen que darse ciertas condiciones, ¿no? Que el 100% sea falso, que, que haya movilización del 100% y que no se evidencie indicios de aprovechamiento y también que haya un pronunciamiento técnico
que señale el hecho de que la continuidad de ese título habilitante afectará significativamente el bosque, ¿no? Entonces aquí tenemos una alerta forestal, ¿no? No hay indicios de aprovechamiento, los árboles no existen, se movilizó todo. ¿De dónde salió? Ujú. Eso es algo que tiene que investigar las autoridades correspondientes, ¿no? En algunos casos recuerdan que la ley forestal a veces no ha sido tan clara en algunas partes, es así que algunos asesores ya, ¿no? De entidades públicas relacionadas al ambiente no tenían del todo claro o no tienen del todo claro el hecho del principio de legalidad, ¿no? De lo que debe estar definido, en verdad no está tan definido, tan desarrollado, tan detallado, ¿no? Tan es así que se dejan dudas y no se sabe, en algunos casos, cuando hay una invasión fuera de un título habilitante, quién es el competente para realizar fiscalización, ¿no? Entonces, se puede señalar de que haya competente, fiscalización en vía administrativa, en un título que no sea, perdón, en un área que no esté titulada, claro, entonces el gobierno regional, pero no necesariamente el artículo 17 de la ley forestal no es tan claro. Entonces, ante no ese vacío, pero esa zona gris, ¿no? Que si es el Ministerio Público, que si es el gobierno regional. Las autoridades, lamentablemente, bueno, pues no han terminado de ejercer su función respecto a esta casuística. Sería bueno que promuevan convenios, ¿recuerdan? Políticas públicas, solución a un problema. Generar convenios entre gobiernos regionales, entre las FEMAS, para que también generen sus alertas forestales, ¿no? Las que no provengan de títulos habilitantes, ¿no? Cuando es ahí precisamente donde no se tienen estadísticas, donde no se tienen estadísticas, no se tienen números oficiales, o no hay o no hay estudios, o no hay práctica, no hay evidencia científica de cuáles son eh, el detalle de volumen o de bosque afectado, ¿no? Así como en algún momento no se tenían información oficial sobre las supervisiones en los aserraderos, ¿no? Entonces, en estas zonas que no están tituladas, que, bueno, es la mayor parte del terreno en el país, eh, a veces se carece de las cabezas, ¿no? Quedan acéfalas estas actividades. Entonces, eh, es un momento para poder realizar convenios, ¿no? En el OSINFOR también creo se va a renovar o tendría que renovarse el convenio con la FEMA, ¿no? Para entrar precisamente en estas actividades que han dado resultados, ¿no? Las intervenciones en conjunto. El Yacucalpa fue a consecuencia, ¿no? Eh, de un trabajo conjunto, como lo habíamos visto, ¿no? La mayor embarcación de madera ilegal exportada, ¿no? La embarcación Yacucalpa. Eh, Trabajo conjunto en SUNAT, la FEMA, los INFOR, ¿no? Muy bien, ¿qué autoridades administrativas deben intervenir? De acuerdo a los hechos descritos, ¿no? Lo que ya estábamos desarrollando. ¿Qué acciones pueden realizar de acuerdo a sus competencias? Efectivamente, lo que les decía, ¿no? Fortalecer, fortalecer la actividad, más allá de que hayan de que los convenios son contraprestaciones, ¿no? Se tienen que dar efectivamente pues, pues beneficios, ¿no? Para ambas partes. eh, Se tiene que pensar ya no solamente en que el bosque que se está tutelando en el gobierno regional X, ¿no? Va a afectar únicamente al gobierno regional X. No es así. En la práctica se va a afectar un mal manejo de la gestión de bosques, va a afectar no solamente a esa región, sino al país, ¿no? Y ya lo hemos venido viendo, ¿no? Y lo vemos ahora
con el cambio, digamos, los factores climatológicos que muchas veces no se pueden, eh, eh, no se pueden gestionar, ¿no? Factores por la propia naturaleza, pero seguramente con la temperatura mejor guiada o mejor retenida, que es precisamente a consecuencia de bosques sostenibles, algo más podríamos hacer o algo más de mejora podríamos tener en esta calidad de vida, ¿no? Se encuentra facultad del Ministerio Público para intervenir a quién o quiénes podría imputar la comisión de un delito, ¿no? Ante ello, ¿no? ¿Quiénes podrían ser? El titular, los terceros, el titular fue diligente, ¿no? El titular denunció cada cierto tiempo, mientras no se le resolvía, no sé. Claro, es actuar diligente. Así es como debe ser, para que no se tome el hecho de que se denunció y luego ya no hubieron mayores actividades. No se denunció invasión, luego no hay mayores actividades. El OSINFOR deberá emitir entonces las alertas a las autoridades correspondientes. Ujú, muy bien, justo lo que nos mencionaba nuestra colega. El CERFOR deberá evaluar el inicio de un PAS al regente forestal, ¿no? Ahí vienen las respuestas de las consultas, ¿no? O estamos redondeando el caso en concreto. La autoridad regional deberá investigar y, de ser el caso, disponer el inicio de un PAS respecto al cambio de uso realizado sin autorización. Asimismo, debe disponer el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario a los funcionarios y servidores involucrados en la aprobación del plan de manejo forestal con información falsa. Pero claro, ¿no? Es lo que les mencionaba, si están solicitando un volumen considerable, pues para curarnos en salud, sobre todo para no incurrir en procedimientos disciplinarios más adelante, ¿no? El personal de la gerencia forestal correspondiente, ¿no? Tendría que acercarse a realizar la inspección ocular. Si se hacía la inspección ocular, ese título seguramente, o esa solicitud no era aprobada. ¿M? La actuación del Ministerio Público eh, debe intervenir a fin de investigar la presunta comisión de los delitos tipificados en el 310A, ¿no? Y 314, 14B del Código Penal. No solo se debe investigar y sus respectivas modificatorias, ¿no? No solo se debe investigar a los miembros de las comunidades nativas involucradas en el otorgamiento del título habilitante. Y aquí está una de las reflexiones, sino también a la empresa que habría realizado las labores de aprovechamiento, de ser el caso, al regente por presentar un plan de manejo con información falsa y al servidor o funcionario que aprobó este plan de manejo, si fuera el caso. Entonces, como les mencionaba también, ahí entra la figura del tercero solidario, ¿no? Las comunidades no siempre tienen eh, los ingresos o los recursos pecuniarios para poder eh, realizar el aprovechamiento. Se necesita maquinaria, una inversión, ¿no? Importante. Entonces lo hacen otros inversionistas, pero esos inversionistas lo hacen a título de la disposición o de la cesión de este uso que se le está dando por parte de la comunidad nativa. Tiene un contrato, un acuerdo seguramente, y en el acuerdo el inversionista, no, el inversionista, ¿no? El concesionario, el inversionista, el productor, va a eh, otorgar seguramente, pues, ¿no? Un monto por el aprovechamiento, por la aprobación de todas, digamos, todos los individuos que han sido sujetos de aprobación en estudio, ¿no? Entonces, por ahí viene más o menos la cosa, ¿no? Eh, Investigar, no necesariamente, bueno, se debe investigar seguramente a las comunidades, a los miembros de las comunidades nativas, pero habría que evaluar, escuchar, ¿no? También ver efectivamente si hubo un dolo de dañar el bosque, ¿no? De repente lo vieron como una producción, como parte de, como si sembraran, no sé, pues café, cacao, ¿no? La comunidad nativa habrá pensado que desde el inicio, el inversionista, pues habrá pensado la comunidad nativa como de buena fe al momento de realizar un acto jurídico, ¿no? Entonces, eh, el inversionista está desde la tramitación, ¿no?
casos tramitados ahora en el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre. ¿Hay alguna consulta hasta aquí, estimados colegas, de momento? ¿Todo bien? Sí. Vamos a ver, vamos a continuar y después damos el break o damos el break ahora, César, ¿cómo lo están viendo? ¿Estoy en el horario? ¿Cómo vamos? Unos 5 minutos. ¿Sí? Para entrar de lleno entonces a este otro tema. Sí. Sí, está muy marcado, muy interesante el tema del Tribunal Forestal. Lo vamos a ver. 5 minutos, ¿no? Ok, entonces nos vemos en 5 minutos más. Muchas Ajá. gracias, más colegas. Permiso. Gracias.
Muy bien. Entonces continuamos, estimados colegas. Estamos en la última parte de nuestro curso, supervisión y fiscalización forestal, ¿no? Normas e instrumentos. Eh, si me permiten, voy a compartir. Ujú. Muy bien. Casos tramitados en el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre de los Infor. Eh, el tribunal fue creado en el año 2008, pero se constituyó recién en el año 2016. Bueno, fines del 2015, pero empezaron a resolverse desde el año 2016. Y bueno, se resolvieron todo el embalse que se tenían, una carga de 600, casi entre 600 y 650 expedientes, probablemente más. Expedientes que estaban todos desde la segunda instancia, acumulados todo ese tiempo, ¿no? 8 años de la creación de los Infor, y es más, venían casos desde de los Infor cuando era una gerencia, ¿no? En el Ministerio de Agricultura. Entonces, eh, se resolvieron casos y se sentaron las pautas también para poder tener criterios, pero eran casos muy emblemáticos. Eh, eh, Miren cómo son las cosas en la gestión misma, ¿no? Y no solamente forestal, ¿no? Sino gestión pública. Al establecer los criterios, ya se podían resolver de manera, digamos, con mayor certeza, ya no con un vendaje y a ver qué ocurre, ¿no? Sino con las pautas marcadas para poder desarrollar un procedimiento administrativo único, ¿cierto? Eh, a, a ver, con precedentes también de obligatorio cumplimiento, en los cuales los titulares ya no apelaban, porque sabían más o menos a cuál era el criterio del Tribunal Forestal, cómo iban a resolver, ¿no? Entonces, se dio poco a poco el desembalse, ¿no? Todos esos expedientes, que eran cientos, se redujeron. Y ahora se reciben las apelaciones, entiendo que a cuentagotas, ¿no? Porque seguramente los criterios ya fueron sentados, ¿no? Entonces, eh, se tendría que considerar bien que la segunda instancia, en este caso, eh, hizo su función, ¿no? Realizó el ejercicio de su función para establecer los criterios correspondientes. Muy bien, tenemos el expediente Gatica Grandes, ¿no? Las conductas imputadas fueron, miren, 11.566.147 metros cúbicos extraídos y facilitar el transporte de esos recursos. Las causales de caducidad, definitivamente, se iba por la gravedad, ¿recuerdan? Por la gravedad de los hechos se tiene que declarar la caducidad, ¿no? Eso está normado. Por incumplir con el plan de manejo forestal al haber extraído y movilizado recursos no autorizados en un volumen de 11.500. También fue una causal de caducidad el hecho de no haber realizado el pago del derecho a aprovechamiento por $22.600, ¿no? El pronunciamiento en primera instancia es que se acreditaron la comisión de las conductas infractoras, así como las causales de caducidad. Se sancionó con 240 UITs, pero 240.39 UITs. Y también se declaró la caducidad del título habilitante. El pronunciamiento de la segunda instancia señaló que fue infundada la apelación, infundado el reclamo de este titular, ¿no? En los extremos de la extracción y el transporte forestal no autorizados, así como en las causales de caducidad imputadas. Entonces, con un término estrictamente purista, legalista, ¿no? Eh, Se estableció el criterio de que no necesariamente por realizar una conducta
el incumplimiento no es algo adicional. En ese tiempo la L era del artículo 363, eh, porque se señalaba, era muy general, el incumplimiento de las condiciones para el aprovechamiento. Ok, correcto. Entonces se estableció por extracción autorizada, por movilización autorizada, por incumplimiento y la declaratoria de caducidad. 240.39 UITs. El tribunal señaló que es por extracción autorizada, por movilización de ese recurso y se confirma la caducidad. Pero sobre este incumplimiento, que era el tercer factor en el anterior, ese tercer incumplimiento no prosperó, digamos, no se confirmó esa infracción. En esa se dio en parte la razón al concesionario y bueno, se fijó la multa o se fijó una multa distinta. Ya no 240.39 UITs, sino 240.29 UITs. O sea, se le redujo o lo que se le impuso como multa, ¿no? Por el incumplimiento no forestal. Entonces, como que había una redundancia dentro de las actividades, ¿no? El tribunal, bueno, entendió que no era aplicable una caducidad, una infracción adicional a las ya previstas, que son la no autorización y la movilización del recurso. Caso El Aguajal. La conducta imputada fue facilitar a través de su concesión el transporte de 368 metros cúbicos de recursos forestales. Los datos adicionales, la concesionaria desde el inicio del PAU, ¿recuerdan? Procedimiento Administrativo Único, manifestó que encontró taladores ilegales realizando actividades de aprovechamiento forestal en el área de la concesión, desde el inicio del PAU, ¿no? Ese fue su descargo. Es más, comunicó ese hecho a la Administración Forestal y de Fauna Silvestre, un competente, ¿no? Una entidad competente con facultades, ¿cierto? De Puerto Inca y también a la Policía Nacional del Perú, también una autoridad con competencia, indicando las especies que fueron taladas por terceros, ¿no? Entonces la señora dice, bueno, comunico que han talado árboles los terceros y se han llevado 360 metros cúbicos de este recurso. Entonces, el pronunciamiento de la primera instancia, en este caso, acredita la comisión de la conducta infractora y se sanciona con 2.518 UITs, ¿sí? El pronunciamiento de la segunda instancia declara infundado el recurso de apelación, esto es, no le da razón al concesionario cuando ingresó a la segunda instancia. Es infundado el recurso de apelación por el transporte de productos forestales no autorizados y confirmó la multa, ¿no? A ver, el hallazgo. Aquí se le estaba iniciando, ¿no? Por facilitar a través de su concesión al transporte de recursos forestales madera. Muy bien. Y el señor, como estábamos viendo, realizó sus denuncias. Ahora, las denuncias tienen que ser en base a la diligencia, ¿no? Con tiempo. No van a denunciar, o sea, en estos casos no sería diligente denunciar cuando ya el Losinfor detectó que hay invasión, ¿no? ¿Cuál sería la diligencia, ¿no? La debida diligencia, denunciar ahí, es más, se confirmaría, pues, la conducta, ¿no? La conducta infractora. Pero ¿por qué decimos, pongámonos en el caso, la señora denunció con tiempo, antes del inicio de la supervisión, mucho antes, meses antes, comunicó, hay invasores, ok. Entonces, los invasores son los que extrajeron la madera. Tendría que haberse archivado, ¿o no? No tendría que haberse archivado porque aquí se le está sancionando por facilitar a través de su concesión.
el transporte. ¿Cómo podían los invasores facilitar a través de su concesión si ellos no tienen los documentos para realizar ese transporte? Las guías de transporte forestal las tiene el concesionario. ¿Mm? Entonces, no necesariamente va por la extracción, que de repente la extracción no autorizada le hicieron los terceros, pues, ¿no? Pero eso ya es competencia de otra entidad, con previa comunicación y denuncia, ¿no? De parte de los informes. Pero la movilización sí estaba en la esfera del concesionario. ¿No? Contradictorio, ¿no? Que digan, no, han venido invasores, han extraído. Ah, ya sí, pero tú movilizaste porque las guías están contigo. Mm. Aparte están las firmas también, ¿no? Así es, sí, 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 que está precisamente dándole el viso de legalidad por parte del concesionario. Entonces, en este caso, como que iba a ser contraproducente el hecho de que, o no iba a prosperar, el hecho de decir, no, han venido invasores y han talado, ya han talado. Pero tú has movilizado, o sea, estamos iniciando porque has movilizado. No, fueron los invasores, pero aquí están las firmas de tu movilización, en las GTF, en las guías de transporte forestal. Ujú. También se marcó un criterio sobre ese caso. En el caso Ponce de León, ¿no? Otro expediente administrativo. En el caso de forestación y reforestación, las antiguas concesiones llamadas así, ¿no? De forestación y reforestación. El cambio de uso por actividad minera se desestima las denuncias presentadas. La extracción no se, hubo, perdón, cambio de uso por actividad minera y se desestimó las denuncias presentadas. Hubo una extracción no autorizada de 391 metros cúbicos y tala de un semillero de 6 metros. Eh, Talar un semillero también era considerado en la antigua legislación como una infracción, ¿no? Aparte. O sea, un semillero no podía ser talado. Ahora ya se le da la connotación de que todos los árboles tienen una misma condición, ¿no? Eh, en el caso no esté autorizado. El transporte de la sumatoria, ¿no? 391 más el semillero 397 y no se han realizado tratamientos silviculturales. La causal de caducidad imputada fue por el cambio de uso no autorizado. Ujú. Se acreditó la comisión de las conductas infractoras y la causal de caducidad y la sanción fue de 12.13 y la declaración de caducidad del título habilitante. Esto en primera instancia. El señor apela, ¿no? Y se le declara infundado el recurso de apelación en todos los extremos, así como la causal de caducidad imputada, ¿no? O sea, declararon la caducidad y también se confirmaron las infracciones y confirmó la multa, ¿no? La multa que fue también por no haber realizado los tratamientos silviculturales. La multa va a ser de 12.13. El sustento se va a basar en que las denuncias no fueron formuladas ante las autoridades competentes y la autoridad, aquí estamos mencionando, ¿cuáles son las competentes? La autoridad concedente de título habilitante, ¿no? Las autoridades regionales o las ATF, en coordinación con la Policía Nacional del Perú o el representante del Ministerio Público, en este caso de Madre de Dios, y no hubo oposición a la concesión minera. Entonces, la responsabilidad, ¿no? ambiental es objetiva en el país, así que lo que se pudo observar es lo que se desarrolló, ¿no? Finalmente. Ujú. Se desestimaron en este caso las denuncias presentadas por el cambio de uso, ¿no? No fue una denuncia diligente. El pronunciamiento en segunda instancia señalaba que para para aquellos actos debidamente documentados en los cuales se advierta una inequívoca y oportuna manifestación de voluntad dirigida a las autoridades competentes, esto es una denuncia, destinada a poner en conocimiento e impedir la ejecución de actividades realizadas por terceras personas que afecten la integridad del área concesionada, y teniendo como marco de acción a los mecanismos y condiciones establecidas en sus títulos habilitantes, así como la legislación forestal y de fauna silvestre, constituye
un actuar diligente del administrado, como por ejemplo la presentación de denuncias formuladas ante las autoridades competentes que garanticen la protección de los recursos forestales. Asimismo, la formulación de solicitudes de redimensionamiento y exclusión del área, así como las otras oposiciones a cualquier otro derecho en el área de la concesión forestal, ¿no? Esto es un pronunciamiento por parte de la segunda instancia señalada sobre básicamente la diligencia, ¿no? El actuar diligente por parte de los titulares. Ujú. Los casos más frecuentes encontrados en las supervisiones forestales, ¿no? Lo que les mencionaba con el tema de las alertas, no existen en el área aprovechamiento. Se dan documentos de gestión que contienen información falsa y en las imágenes los árboles no existen, ¿no? Tampoco en no existen, perdón, en las coordenadas aprobadas, las coordenadas UTM, la ubicación aprobada, ¿no? A pesar de que tampoco se encuentran en el margen de error de más o menos 50 metros dentro del individuo. Entonces se puede encontrar una purma, un pastizal, al momento de ir a confirmar esos 11.000 metros cúbicos, ¿no? de capirona, ¿no? Y encuentran un pastizal. O encuentran en las coordenadas un aguajal, donde hace imposible el crecimiento, pues, ¿no? De ciertos individuos forestales, ¿no? Y lo que pueden observarse también es la invasión por parte de minería ilegal. Ujú. Dentro de las estaciones forestales no autorizadas tenemos que comprenden el aprovechamiento de árboles que no pertenecen al plan operativo, ¿no? O que están fuera o dentro del área de aprovechamiento. Muchas veces en los descargos se decían, pero estoy dentro de mi terreno, ¿no? Señor, yo estoy aprovechando el árbol dentro de mi terreno. No, puede ser el árbol dentro de su terreno, pero recuerdan, ¿no? La Constitución nos señalaba que los recursos le pertenecen al Estado, son soberanos, ¿no? Que ellos tienen el dominio, ¿no? El Estado, ¿no? Se concesiona para que tengan algún usufructo el titular, pero es parte de un procedimiento administrativo, ¿no? Dentro de la figura del Estado, de los estamentos, pero no se puede alegar de que yo, como tengo un terreno, ¿no? Titulado y tengo 15 árboles de Ispingo y de repente quiero pagar el derecho de los 10, pero sobre 5 no, y sobre 5 van a extraerlo de manera no autorizada, no comunicada, ¿cierto? Entonces, esa no comunicación es una infracción también porque se está realizando la corta de un árbol, ¿no? Con condición maderable eh, en el área del titular, no sé si en su casa, pero es en el área donde reside. Sin embargo, este árbol de capirona no tiene autorización. Ujú. Porque precisamente estas extracciones no autorizadas van a contribuir a la depredación del recurso forestal, ¿no? Eh, Muy bien, la instalación de otras actividades productivas en áreas autorizadas para el aprovechamiento forestal es otra de las actividades que se ven, ¿no? En el área de aprovechamiento anual se tala el bosque para instalar cultivos agrícolas, pastizales y desarrollar actividad minera ilegal, perdón. El cambio de uso no autorizado de la tierra contribuye a la depredación del recurso forestal, que es otra de las reflexiones, ¿no? Que se ven. Ha habido con este cambio normativo a la ley forestal, eh, precisamente que no tutela o no condiciona bien la figura del cambio de uso de la tierra. Esperemos que haya una línea de tiempo importante y que no haya una afectación. Y yo entiendo que sí habría una afectación en el territorio boscoso, definitivamente. Eh, la Ley General del Ambiente, perdón, señala en el 142 sobre la responsabilidad de los daños ambientales. Aquel que mediante el uso o aprovechamiento de un bien o en el ejercicio de una actividad pueda producir un daño al ambiente, a la calidad de vida, a la
personas, a la salud humana o al patrimonio está obligado a asumir los costos que se deriven de las medidas de prevención. Ujú. Y los relativos a la vigilancia y monitoreo de la actividad y las medidas de prevención y mitigación. No es posible acreditar haciendo un actor diligente, ¿no? Yo menciono el caso de los incendios forestales, ¿no? Dentro del reglamento de infracción y sanciones, está tipificado como el numeral 17, ¿no? Y bueno, han habido hasta hace poco, han habido muy malas experiencias en cuanto a incendios forestales, ¿no? Y también eso llamaría a otra reflexión, ¿no? El hecho de poder tener bomberos especializados en materia forestal, como lo hay en otros países, ¿no? Aquí el guardabosque, este es un servidor público, probablemente no vaya a tener las condiciones necesarias para poder detener un incendio. Ujú. Un incendio forestal, ¿no? La infracción 22 también va a ser poseer o comercializar recursos extraídos sin autorización. La ley forestal señala en el artículo segundo sobre principios generales, el título preliminar, ¿no? El origen legal lo caracteriza así. Es el deber de las personas naturales o jurídicas que tengan en su poder o administren bienes, servicios, productos y subproductos del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la nación, demostrar el origen legal de esto. O sea, va a poder realizar el usufructo, el titular, pero tiene que acreditar el origen legal. ¿M? Y se verifica o se concuerda con poseer o comercializar extraídos sin autorización, ¿no? Recursos extraídos sin autorización. Ujú. La infracción 24, sobre el transporte de productos o subproductos forestales sin contar con los documentos que amparen su movilización, ¿no? ¿Cuál va a ser la obligación del conductor? Está acá regulado en el Decreto Supremo 11 del año 2016 del Ministerio de Agricultura y Riego. ¿Cuáles son las obligaciones? El conductor y la persona natural o jurídica autorizada por la autoridad competente para prestar servicio de transporte de personas y o mercancías de conformidad con la autorización correspondiente. Tienen la obligación de verificar desde el embarque de los productos forestales y de fauna silvestre lo siguiente: la existencia de las guías de transporte forestal, la misma que se debe portar en el vehículo respectivo, desde el embarque de los productos. B, que el centro de transformación primaria donde se realiza el embarque coincida con el que se indica en la guía de transporte forestal, ¿no? Nuevamente, un cotejo, un check. Y C, que los productos forestales al estado natural y de fauna silvestre a transportar coincidan con las cantidades que se indican en las guías de transporte eh, respectivos, ¿no? O el certificado de procedencia cuando los productos provengan de áreas naturales de Administración Nacional. En caso el producto forestal sea transformación primaria y se encuentre agrupado en paquetes, se debe verificar que la cantidad de dichos paquetes coincida, ¿cierto?, con lo indicado en el título, ¿sí? En la guía. Esto en cuanto al transporte de subproductos. Acá tenemos el caso de Tamchillaco, ¿no? Que en el año 2012 llegó a Tamchillaco, en la provincia de Maynard, Loreto, en el distrito de Fernando Dolores, la empresa United Cacao, a través de sucursales locales, principalmente Cacao del Perú Norte, para instalar un proyecto agroindustrial de gran escala, ¿no? La empresa ha adquirido alrededor de 3.985 hectáreas y deforestado alrededor de 2.380 para una plantación de cacao. Esta situación generó conflictos con la población local, que generó denuncias penales y órdenes de paralización del proyecto por parte del Ministerio de Agricultura. Además, la llegada
de la empresa reconfiguró el espacio local, pues han cambiado drásticamente las dinámicas de acceso y control de los recursos naturales, las dinámicas sociales y económicas, así como las formas de involucramiento del Estado en la zona, ¿no? Entonces, esto ha sido eh, bueno, pues entiendo que hasta el día de hoy se siguen viendo, se siguen haciendo consultas, pero claro, si tendría que adelantar la opinión, va a haberse afectado el bosque definitivamente, y no se ha hecho nada por, eh, por cambiar esa situación, ¿no? Ni en su momento. Sobre la carretera interoceánica. Ajá, no, perdón. Nos pregunta Darwin dónde envían las grabaciones. Eso lo puede coordinar con César. Concesiones de caucho de Ecomusa, ¿sí? El rápido avance de la forestación en las zonas donde se ubican esta concesión entre los años 2012 y 2014, la zona alrededor de Iberia presentaba niveles de deforestación que iban de bajos a medianos. Sin embargo, para el año 2015 los niveles pasaron de medianos a altos. La deforestación en estos tiempos, la deforestación alrededor de la localidad de Iberia y a ambos lados de la carretera interoceánica fue de 1.830 hectáreas. Según un informe publicado recientemente por el proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina, este proceso no ha disminuido desde el 2015. El pueblo de Iberia continúa, o los ciudadanos de Iberia continúan siendo una de las principales áreas de deforestación en la Amazonía peruana sobre la base de los últimos datos satelitales, ¿no? Eh, ¿Qué se tendría que hacer acá? Pues, ¿no? Definitivamente la declaración de caducidad. Recuerdan que los supervisores, los ingenieros, tienen que emitir una opinión, un pronunciamiento indicando eh, indicando que si la continuidad del título va a afectar el recurso bosque. Ujú. Muy bien. Tenemos un mapa multitemporal, ¿no? Están en el año septiembre de 2013 y para el año 2015 se están marcando las áreas deforestadas a la derecha y las áreas deforestadas. ¿Sí? Se me fue el... ¿Aló? ¿Hola? Sí se me escucha, ¿no? Pensé que estaban interviniendo. Ok. Entonces, hace un momento les mencionaba que hay áreas deforestadas para el uso agrícola de pequeña escala al interior de la concesión de Chiringa, ¿no? Y está marcada ahí. ¿Qué se hace en estos casos? Si no denunció, definitivamente la responsabilidad, que es lo que se busca en un procedimiento administrativo, determinar la responsabilidad, ¿cierto? Eh, Está en el concesionario, ¿no? En el titular, porque no realizó un actuar diligente, no realizó las denuncias en su momento, no fueron continuas las denuncias, ¿sí? Ante una entidad competente. Y bueno, al dejar de un año a otro, así, miren cómo es que se vio afectado definitivamente, ¿no? En áreas deforestadas, ¿sí? Para ciertos años. Entonces, definitivamente el título va a perjudicarse. Se observa la deforestación en ese entonces, ¿no? Para el año 2017, de 435 hectáreas, que son 595 campos de fútbol en un mes tan solo. Gran parte de la deforestación se registró dentro de concesiones forestales, indicando que estarían invadidas, ¿no? Lo que les mencionaba. Ahora bien, eh, hay una consulta hasta aquí, estimados colegas. De momento, ya saben, vamos a desarrollar la clase a manera de posgrado, ¿sí? Siempre con las intervenciones que puedan tener. Ujú. Y en el caso de experiencias. Lo importante es que hemos visto algunas reflexiones de cómo se están solucionando casuística distinta, ¿no? Para todos los actores, para los tres principales actores del sector.
Bien, en cuanto a la acreditación del origen legal de la madera en el marco de la normatividad, se puede acreditar el origen legal a partir de la verificación y rastreo del cumplimiento de los requisitos legales a través de la cadena productiva, basándonos para ello en medios de acreditación. Sobre el proceso de aprovechamiento forestal, ¿cuáles serán los medios? El contrato, el permiso o autorización que ampare el otorgamiento de derechos. Esto es el título habilitado. Los documentos de gestión van a ser la inspección ocular previa. Los medios para el proceso de un aprovechamiento forestal dentro de la cadena van a tener la marcación de tocones y trozas. También el informe de actividades, que lo piden tanto también los supervisores, porque recuerdan la clase anterior, es, es sumamente importante tener el informe de actividades. No es más, a los técnicos, muchos, entiendo, eh, no consideran como la no presentación, no la consideran como de este informe como una infracción leve, ¿no? Ni grave. Entiende que tendría que ser la más grave. Pues bien, también tenemos como medios la supervisión durante y post aprovechamiento, ¿no? Para ver qué fue lo que ocurrió durante este tiempo. En el transporte primario van a necesitarse como medios de verificación las guías de transporte forestal, las guías de remisión y la verificación va a ser llevada en los puestos de control. ¿Sí? Sobre la transformación. En cuanto, voy a hacer una parada. De repente hay algún colega que haya tenido o que trabajen o que haya trabajado en un puesto de control o tenga algún caso relacionado al transporte forestal. Ujú. Para compartir alguna experiencia, bueno, ok. En cuanto a la transformación, los medios van a hacer el registro de centros de transformación, ¿no? Que van a hacer registro del libro de operaciones también, y la supervisión a los centros de transformación son los medios. Como les decía, hasta antes del año 2019 nunca se tuvieron por parte de las entidades concedentes, lamentablemente no se tenían información oficial respecto de las supervisiones a los centros de transformación. Se llegó a hacer siempre a través de un convenio, OEFA, o Sinfor, ¿no? Para poder, y tripartita, ¿no? Y los convenios, los gobiernos regionales, perdón, para poder realizar supervisión a centros de transformación y poder el OSINFOR supervisar por encargo, ¿no? Entonces, definitivamente eso fue una buena práctica, ¿no? Realizar la articulación para poder atender. Claro, cómo era posible que no haya números oficiales sobre las supervisiones en los aserraderos, ¿no? Definitivamente no estaríamos cumpliendo ni siquiera compromisos meramente nacionales, locales, sino también no estaríamos cumpliendo con compromisos internacionales, ¿sí? Los tratados de libre comercio, ¿no? Más específicamente el de Estados Unidos. Ujú. Muy bien. Para el transporte secundario también los medios van a ser las guías de transporte, la guía de remisión, la verificación en puestos de control. Para la comercialización, finalmente, vamos a tener los permisos de exportación, las mercancías restringidas sobre estas actividades, la verificación del origen legal de las exportaciones y las auditorías a los exportadores. Todo muy bien, pero sería ideal tener en los formatos propios de la SUNAT para exportación, que se mantenga consignado el número del título habilitante de dónde proviene esa madera. Esto es con articulación. Esto si se llega a hacer sería, wow, importantísimo para la industria en el país. Mejoras en el proceso y resultados de fiscalización. Eh, el decreto legislativo 1100 va a regular la interdicción de la minería ilegal en toda la República. ¿Recuerda cómo en esa época, en 2013, 14, las supervisiones que se hacían al corredor minero de Madre de Dios
señalaba definitivamente, o se podía dilucidar que definitivamente habían eh, actividades o ilícitos, ¿no? Por más que se tenga un título, ¿no? Se veían títulos, delitos flagrantes. Tan es así que se originaron estas primeras interdicciones, ¿no? Dinamitando equipos que eran propios para poder realizar estas actividades ilícitas. El OSINFOR implementará de manera inmediata acciones extraordinarias, ¿no? Extraordinarias de fiscalización en las concesiones forestales a fin de verificar que los titulares de las mismas no hayan incurrido en actividades de minería o la hayan promovido, ¿no? Con la misma o con la misma autoridad o permitir su realización no autorizada dentro del área de su concesión. En caso de constatar que el titular incurrió en actividades de minería ilegal o la promovió, el OSINFOR declarará la caducidad de la concesión forestal correspondiente. Hay que estar muy atentos ahí con el supervisor, ¿no? Sobre el acompañamiento del Ministerio Público en interdicciones de tala ilegal, ¿no? Se dio el 1220, que establecía medidas para la lucha contra la tala ilegal y señalaba en su artículo 6 que las entidades competentes en materia de control forestal pueden ser convocadas por el Ministerio Público cuando éste lo determine para intervenir en la ejecución de la acción de interdicción en los operativos. Las entidades competentes en materia de control forestal pueden solicitar las acciones de interdicción previstas en el Ministerio Público, quien podrá determinar la procedencia de la acción directamente. Ujú. Sobre las comunicaciones a entidades competentes por información falsa, ¿no? Parte de la consulta. Los INFOR comunica oportunamente a las autoridades correspondientes la detección de una posible infracción, ¿no? A las autoridades con lo que hemos visto, ¿no? El CERFO, la Autoridad Técnica Forestal y Fauna Silvestre de la región, la Autoridad Regional Forestal, que está dentro de la región también, eh, pero ya dentro de la región como gobierno regional, ¿no? No de la región en cuanto a espacio. Eh, y bueno, también la FEMA, ¿no? Como parte de los actores principales. En los Infor alcanza en el artículo 18 de la Ley Forestal y Fauna Silvestre, en forma oportuna, toda la información que pueda ser de utilidad para labores de administración y control de los recursos forestales y fauna silvestre. La primera disposición complementaria transitoria del Ejecutivo 13, del Decreto Legislativo 1319 señala que en un plazo máximo de 30 días calendario contados a partir del día hábil siguiente de la fecha de publicación en el Diario Oficial del Peruano, el OSINFOR está obligado a comunicar al CERFOR la relación de personas naturales y jurídicas que prestaron servicios para elaborar planes de manejo presuntamente falsos o a propósito de las supervisiones que ha realizado. Ujú. Así, eh, me ponía a pensar, ¿no? Así como la fecha y número de documento por el cual dicha información ha sido puesta en conocimiento de la autoridad regional. Muy bien, parece importante, ¿no? Sobre el procedimiento para las alertas emitidas por el OSINFOR. Está vigente todavía la resolución de jefatura 85 del año 2019. Sin embargo, no sé si, ah, si se están realizando. Entiendo que no, ya venció el convenio con el Ministerio Público y que estas actividades estaban engarzadas al convenio que se tenía en cuanto a intercambio de información privilegiada para el Ministerio, para la FEMA, ¿no? Ministerio Público. Los alcances de las alertas forestales son establecer mecanismos para transmitir información oportuna relacionada con la presunta comisión de ilícitos penales ambientales. Información oportuna, recuerdan al Ministerio Público, a la FEM, dirigidos principalmente a los funcionarios de las instituciones vinculadas al sector forestal y fauna silvestre. Sobre las finalidades van a ser alertar a las FEMAS sobre presuntos ilícitos penales ambientales identificados por el OSINFOR durante la supervisión. Entonces, que ya hay una constatación, una noticia, una noticia importante, ¿no? O sea,
formal. Eh, Muy bien, se van a promover las subdirecciones, a las entonces subdirecciones de fiscalización forestal que dispongan medidas cautelares antes del inicio del pago, a fin de que sean puestas en conocimiento de las autoridades competentes en la gestión, control y fiscalización del aprovechamiento de los recursos forestales maderables, ¿no? El responsable del procedimiento, el profesional asignado, el especialista legal va a ser el profesional asignado para la evaluación legal de la información remitida a través de la alerta, quien recomendará la disposición de medidas cautelares de ser el caso, ¿no? De que si fuera suficientemente gravoso. Los subdirectores son funcionarios encargados de asignar al especialista legal la información remitida a través de las medidas, perdón, a través de la alerta, ¿no? Es el encargado de disponer, estos subdirectores o subdirectoras, es el encargado de disponer la dación de las medidas cautelares en los casos que correspondan, ¿no? Así como de conducir la fase instructiva del procedimiento administrativo. Los destinatarios de las medidas cautelares, el titular título habilitante supervisado, así como representantes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. SUNAT. Eh, También los destinatarios van a ser las autoridades regionales forestales, los órganos de control institucional, el Servicio Nacional Forestal de Fauna Silvestre, el OEFA, la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente, ujú, y fiscalías especializadas en materia ambiental para que adopten las acciones de acuerdo a sus competencias. Los plazos, como son alertas y que se tienen que dar acciones rápidas, rapidísimas, van a ser que las subdirecciones emitirán la notificación ya, o sea, el inicio de un PAO con medidas cautelares en un plazo máximo de 2 días hábiles. Por eso es que todos tienen que estar engranados, ¿no? Desde la supervisión, lo que comunica al supervisor, al subdirector de supervisión, para que puedan hacer válido el informe de supervisión y trasladarlo, ¿no? A las demás unidades, definitivamente. Esas subdirecciones emitirán notificaciones en los casos de las medidas cautelares y ojo, no van a ser o no van a pasar de 2 días para comunicar a la FEMA, no como antiguamente se realizaba. En todos los casos, las notificaciones también deberán ser remitidas a los correos electrónicos institucionales de los destinatarios. Ujú. Y bien, acá se tienen los recorridos de la madera en origen y destino, Loreto a Lima. Van a pasar por Santa Clotilde, Mazán, Islandia, Iquitos, San Lorenzo, ¿no? En San Martín, en Ucayali, Junín, Huánuco, Madre de Dios y Amazonas. Ujú. Es el origen y el destino, ¿no? San Martín, Lima, Ucayali, Lima, Junín, Lima, Huánuco, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Madre de Dios, Lima y Amazonas y Piura. Las rutas, ¿no? Y aquí está graficado las rutas que podían realizar en estas alertas forestales y cómo es que quisieran llegar al mercado interno, sobre todo, ¿no? Eh, en cuanto al recorrido, ¿no? En cuanto a las alertas, ¿no? Este es un modelo de un oficio, ¿no? Mire, me dirijo a usted a fin de exponer de su conocimiento lo siguiente. En la supervisión realizada, este es un modelo también, realizada el 17 al 19 de septiembre de 2016, la parcela de corte anual del PMC, del Plan de Manejo también, el POA, DEMA, todo, aprobado mediante la resolución tal, a favor del señor tal, titular del contrato de concesión ubicado en el sector tal, provincia tal, se ha evidenciado la inexistencia total de árboles supervisados dentro del radio de los 50 metros. Por lo tanto, el volumen reportado en el balance de extracción procederían de árboles no autorizados. A la vez, de ser el caso, agregará las observaciones del área de aprovechamiento, como si hubiera cambio de uso de la tierra por cultivos agrícolas, minería, entre otros, en un área de 20, perdón, un área, y luego se detalla, ¿no? Áreas no productivas, la inexistencia de caserío y los datos de la movilización de madera también se envía a la coordinación de las FEMAS, colocando la fecha del balance de extracción y se va a dar el volumen aprobado, el volumen movilizado y el volumen injustificado. Ujú.
Muy bien. Y finalmente, sobre la vinculación entre las acciones administrativas y la responsabilidad penal. El delito, tipificado en el artículo 310A, sobre tráfico ilegal de productos forestales maderables, ¿no? Y señala, el que adquiere, acopia, almacena, transforma, transporta, oculta, custodia, comercializa, embarca, desembarca, importa, exporta o reexporta, ¿no? Los verbos, los, eh, los verbos para este título, ¿no? Productos o especímenes forestales, maderables, cuyo origen ilícito conoce o pueda presumir. Ujú. También, en cuanto a la infracción administrativa, el reglamento de infracciones y sanciones en materia forestal señala en su anexo 1.21, lo que nos mencionaba nuestra colega: talar, extraer y aprovechar recursos forestales sin autorización en su condición o no de titular del título habilitante, a excepción de los aprovechados por subsistencia, que es un caso muy particular y que se puede demostrar, ¿no? Subsistencia, la construcción de un puente, subsistencia, la construcción de una casa. Esto en cuanto a comunidades, ¿no? Normalmente. Bien, el anexo 2 señala que el que adquiere, transforma, comercializa, exporta y o posee especímenes, productos o subproductos forestales extraídos sin autorización, también multa. Transportar especímenes, productos o subproductos forestales sin importar los documentos que amparen su movilización. También se enlazan la vía administrativa, la infracción administrativa con el delito. Para eso se tiene que articular. La articulación para la determinación de la comisión de los delitos de tráfico ilegal de flora y fauna señala las actuaciones de los principales actores, ¿no? El CERFOR en cuanto en cuanto a la emisión de informes fundamentados, ¿no? Que ya sea a solicitud, ¿no? La Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente y el Ministerio Público. Las FEMAS mismas son quienes participan en, en este engranaje, ¿no? Eh, Ahora bien, como reflexión del caso, no sé si tendrán alguna consulta, alguna pregunta, estimados colegas. Pero bueno, entonces como reflexión final señala que después de de revisar la normativa general, específica, la casuística para los tres actores, para los Infor, para el gobierno regional, para el CERFOR, ¿no? Las denuncias para el Ministerio Público, eh, para tener mayores resultados y dar solución a un problema, que es hacer precisamente eh, gestión o una política pública, se va a necesitar de conocimientos, se va a necesitar de voluntad por parte de las cabezas, sobre todo de las instituciones, se va a necesitar articulación, porque sin articulación no se van a poder dar las soluciones a la problemática y no se va a poder implementar una política pública, ¿no? Entonces, tenemos que es la articulación dentro de la gestión pública, la voluntad, el conocimiento, ¿sí? Para poder generar el ánimo, ¿no? El hecho de la voluntad de poder generar criterios internos dentro de la institución para poder ejercer las funciones. Las funciones de todos los actores es precisamente proteger, tutelar, cuidar el ambiente, ¿sí? De cada uno de los actores y de los operadores de justicia en este sector. Como reflexión tenemos eso, definitivamente, ¿no? La articulación, la voluntad y el conocimiento. Sí, señores, les agradezco su participación, les agradezco su atención y el compartir las experiencias que han planteado, han plasmado durante
toda esta sesión, ¿no? Esta sesión parte del diplomado que están realizando, ¿sí? Agradecer entonces nuevamente a Juris Ambiental, ¿sí? Y creo que ya estamos, bueno, ya hemos llegado a la parte final en el tiempo también pactado, estimados. Eh, Estamos a sus servicios, nuevamente con cada uno, agradecerles la participación y poner en práctica, ¿no? Desde donde estemos, poner en práctica estas reflexiones, ¿no? Conocimientos, voluntad, ¿no? Y articulación, definitivamente. Gracias a cada uno. Darwin, Samir, Maide, Marta, Indris, Elaine, Daniel, Ana, ¿sí? Y como siempre, mi agradecimiento a Juris Ambiental por la oportunidad, ¿sí? Muchas gracias a cada uno. Nuevamente, cuídense bastante. Muchas gracias, César. No, Estamos igual, en gracias, próximo estimado curso. Igor. Muchas gracias. Muy amable. Oh, Gracias. a ti más Entonces, bien. Nos vamos a quedar ahí. Gracias, estimado, por asistir y bueno, gracias nuevamente, estimado doctor Igor. Ya en otra oportunidad vamos a contar con usted para otros temas también de lo que es el ujú, tema forestal en sí, ¿no? Entonces nos vamos a quedar ahí, estimado. perfecto. Mañana continuamos también con el diplomado. Estamos que lo apresuramos por el tema de ya está por finalizar, así que mañana nos volvemos a encontrar. Nos vemos con todos. Muy buenas noches. Perfecto. Gracias. Buenas noches a todos. Cuídense. Un saludo a la distancia. Cuídense. Gracias. Igualmente, buenas noches.